Efesios capítulo 5, la lectura a partir del verso 15 dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una verdad fundamental que creo que ya ustedes se han percatado en el estudio de la carta a los Efesios es que la vida cristiana es más que la doctrina. Obviamente que Pablo empezó con la doctrina. Sin doctrina no hay cristianismo. Sin doctrina no hay vida cristiana. Y el apóstol Pablo nos ha enseñado preciosas doctrinas, las preciosas doctrinas de la gracia. Las hemos visto en el capítulo 1, las hemos visto en el 2, la hemos visto en el 3, pero a partir de la segunda sección del capítulo 4, el apóstol Pablo ha estado resaltando una gran verdad. ¿Cuál es esa? Que la vida cristiana, que empieza por la fe y que continúa por la fe, y que esta fe está relacionada con la doctrina, esta fe y esta doctrina nos conduce a lo que llamamos la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana es que el cristiano vive como cristiano. El cristiano anda en este mundo conforme a los lineamientos, mandatos y principios que la Biblia nos da. Que cuando la doctrina se queda solo en la cabeza y no afecta nuestra conducta, entonces Santiago 2, verso 14 al 26 dice que hemos creído en vano y que esa fe es muerta. La verdadera fe nos conduce a una vida cristiana. Y es interesante ver que la epístola donde las doctrinas de la gracia se exponen de una forma tan clara, tan profunda y tan majestuosa, es en esa epístola donde el apóstol Pablo más ha estado insistiendo en el andar o caminar de la vida nueva, mostrándonos en qué consiste la vida cristiana, que es un proceso constante de santificación, el cual consta siempre de dos partes. ¿Cuáles son? Por un lado, desechar lo malo, y por el otro lado, reemplazar eso por la virtud cristiana opuesta. Es decir, como ya hemos visto, dejo de robar, pero Pablo dice, empiezas a trabajar y a dar. Es decir, la vida cristiana no es para flojos, no es para perezosos. La vida cristiana nos lleva a ser diligentes en revisar nuestro comportamiento diario a la luz del Evangelio, desechando lo que caracterizaba a la vieja naturaleza o al viejo hombre y reemplazándolo por el nuevo hombre, por aquello que es agradable al Señor. Así que vamos a continuar hoy aprendiendo con el apóstol Pablo cómo andar en esta vida nueva, abandonando el pecado y reemplazándolo por la virtud opuesta. Así que hoy vamos a estar viendo el caminar del cristiano, un camino de sabiduría y sobriedad. El caminar del cristiano, un camino de sabiduría y sobriedad, y está muy conectado con lo que hemos visto providencialmente hoy en el libro de Proverbios. Y nos vamos a concentrar en los dos pensamientos principales que desarrolla Pablo. ¿Cuáles son? Versos 15 al 17, sustituyendo la necedad y reemplazándola por la sabiduría. Y versos 18 al 20, sustituyendo la ebriedad y reemplazándola por la sobriedad, que Pablo le llama la llenura del Espíritu Santo. Así que nos vamos a concentrar en estos dos pensamientos. Empecemos con el primero, sustituyendo la necedad por la sabiduría, reemplazándola por la sabiduría. Miren lo que dice Pablo en el verso 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuál es el contraste que nos presenta Pablo aquí? El necio versus el sabio. La necedad versus la sabiduría, dice él, andando no como necios, sino como sabios. Es decir, cristiano, tú que estás en Cristo, antes eras necio, ahora debes crecer para ser cada vez más y más sabio. Y Pablo aquí nos dice que el necio se caracteriza porque pierde el tiempo. El necio se caracteriza porque invierte el valor o la importancia de las cosas. Lo más importante para Dios, para el necio es lo más insignificante. Lo más insignificante realmente para él es lo más importante. El necio le dedica mucho tiempo a lo superfluo. El necio le dedica mucho tiempo a lo que es sin valor, a lo que es carente de importancia o de provecho eterno. La eternidad no le importa mucho. Y esto es lo que hacen ¿quiénes? Los incrédulos. Los incrédulos gastan el tiempo en lo que no sirve. ¿Por qué? Porque su entendimiento es torpe. Él es ciego. Es ciego a las cosas de real valor. Pero contrario al necio está el sabio. El sabio. Y todos estos principios que Pablo nos está dando es para que seamos más sabios. El sabio está lleno de luz. El sabio tiene una mente lúcida. Eso es lo que significa. Lúcido, que tiene mucha luz. Y como tiene mucha luz, entonces él puede discernir el valor de las cosas. Y él dice, a esto no le voy a dedicar tiempo, porque esto, según la perspectiva de la eternidad, no sirve. Pero me voy a concentrar en esto que sí tiene valor eterno. Y ahora, según el contexto de lo que ya hemos visto, aprovechar bien el tiempo, que es una característica de los sabios, se relaciona con invertir nuestros recursos, nuestras energías, nuestro tiempo en hacer el bien según Dios. En resplandecer en nuestras vidas la luz de Cristo de manera que otros sean traídos a la salvación. Lo que significa en términos prácticos, y este es un sermón muy práctico, porque todo esto que hemos visto en el 4 y en el 5 es muy práctico. Lo que significa esto es que el cristiano, el Hijo de Dios, el que le ha dado su vida a Cristo, el miembro de la iglesia de Cristo, el elegido, el predestinado, el adoptado, el reconciliado con Dios, no malgasta el tiempo. Si se va con eso hoy, se fue con mucho de lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. No malgasta el tiempo hablando o haciendo cosas triviales, sino que Pablo dice, conociendo el tiempo en el que estamos, se dedica a lo que es provechoso. ¿Cuál es entonces la razón por la cual el cristiano, que ya no es necio, que abandona la necedad y que es sabio, aprovecha el tiempo? Pablo dice, porque los días son malos. Bueno, esto se escribió en el siglo I. Era un tiempo muy malo, distinto al tiempo que tenemos hoy, ¿no? Hoy es muchísimo más malo. En el siglo I, la gente se había vendido y entregado a los vicios y al pecado. Recordemos que fue una mezcla de la cultura griega y romana, aunque hay que darle aquí un reconocimiento. La mayoría de filósofos griegos propendieron por ayudar a las personas a una vida ética, ¿no? A una vida de valor para sí mismo y de valor para el resto, pero sin Cristo eso no se pudo dar. Y al mezclarse con la cultura romana, una cultura que amaba el poder y las riquezas y el placer, el resultado fue catastrófico. Se legalizaron vicios desastrosos, así como pasa hoy. Bueno, hoy día los tiempos son más malos porque el hombre ha perfeccionado
cómo hacer la maldad y hacerla de tal manera que su conciencia no se sienta mal. Es decir, el hombre se ha endurecido aún más en su conciencia, tanto que ya hay leyes que aprueban el mal. Las leyes normalmente e históricamente se hicieron para frenar el mal. Hoy día no, las leyes se hacen para aprobar el mal. Así que la sociedad hedonista y egolátrica de nuestro tiempo se deleita en hacer el mal y no hay quien lo reprenda. Llega el hijo de 14 años, de 13 años a su casa y le dice a su abuela que está enamorado de otro hombre y su abuela lo aplaude. Eso está bien, sí, hijo, tú puedes enamorarte de quien quieras. Pero eso no pasaba hace 30 años. La sociedad se ha vuelto cada vez más perversa. Así que por un lado, las leyes aprueban lo malo. El divorcio, el cambio de sexo, el aborto, que es asesinato de seres humanos en formación en el vientre de sus madres. Este es un mundo muy, pero muy malo. Pero les tengo una buena nueva. ¿Saben que es hasta bueno que el mundo sea así? Que la oscuridad cada vez esté conquistando al mundo y que cada vez ese mundo sea más y más oscuro. Digo que es bueno, aunque es malo, pero digo que es bueno en el sentido de que usted y yo, como hijos de la luz, tenemos la oportunidad de resplandecer más. Si usted prende una vela al mediodía, cuando el sol está en su cenit, y sale con la vela a la calle, la luz de esa vela casi no se va a percibir. Pero si usted sale con esa misma vela a medianoche, que no haya luz, que no haya electricidad y que todo esté oscuro, desde la distancia se podrá ver la luz que emite esa vela. Estamos en un mundo malo, oscuro, lúgubre, en tinieblas profundas. Pero esa es una hermosa oportunidad para ti y para mí como hijos de Dios. La pregunta es, ¿estamos brillando? ¿O tal vez nuestra luz, nuestra vida cristiana es tan opaca y tan débil que ya casi entramos en la categoría de lo que dijo Cristo? Pero si la sal se volviera insípida, ya no sirve más para nada. ¿Qué esperanza habrá para un mundo si no hay luz? Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que dejó testimonios o testigos de esa luz, y somos los cristianos si andamos conforme a la nueva vida. Porque si hacemos lo que el mundo hace, no hay esperanza para este mundo, porque solo hay tinieblas. Pero Dios tiene a los suyos. Dios tiene a los suyos. ¿A qué nos lleva entonces el deseo de abandonar la necedad, reemplazándola por la sabiduría en el uso del tiempo? Pablo dice en el verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Siendo que la maldad de los hombres cada vez está con más fuerza en este mundo, los hijos de la luz aprovechamos el tiempo para entender la mente de Dios, la voluntad de Dios y andar conforme a ella. Y cuando andamos conforme a la voluntad de Dios, escrita aquí en este libro, entonces nuestra luz, que es la luz de Cristo, brilla con más fuerza. El mundo y sus pecados tratarán de arrastrarnos, de seducirnos hacia el mal. ¿Qué hace el cristiano sabio? El mundo dice que abortar hasta los 6 meses
se puede hacer y es bueno, o que abortar con un día o con 2 días es bueno. Bueno, ¿qué es lo que dice Dios? Y Dios dice, no matarás. Oh, esa es la voluntad del Padre. Me someto a lo que Dios dice. El mundo mata a sus hijos y yo me esfuerzo por tener más hijos y que el mundo sea lleno de hijos de la luz. Pero cuando el cristiano se ha vuelto necio, entonces la maldad del mundo lo arrastra, lo que ha pasado con muchas iglesias que antes eran bíblicas. Usted sabe que hay iglesias que llevan el nombre de bautistas y están casando homosexuales. ¿Sí? Hay algunas que llevan el nombre de bautistas y su pastor es un homosexual que vive públicamente con otro hombre. Y todo el mundo dice que está bien, que eso es amor. Usted sabe que hay iglesias que llevan el apellido de Reformada, que algún día fueron bíblicas y hoy día aprueban el divorcio por cualquier causa y abogan por el asesinato de los niños en el vientre. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? No quisieron conocer la voluntad de Cristo, la mente de Cristo, la voluntad de Dios. Se amoldaron al mundo. Y Pablo lo que dice es que desechemos la necedad, busquemos la sabiduría, aprovechando bien el tiempo, conociendo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas en medio de este mundo malo. Y en segundo lugar, el apóstol nos da otro principio, sustituyendo la ebriedad por la sobriedad o la llenura del Espíritu. Miren versos 18 y 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí habla de la embriaguez versus sobriedad, versus llenura del Espíritu Santo. Pero Pablo ya antes habló de la insensatez, dijo no seáis insensatos. La necedad y la ebriedad van de la mano. Sí, la insensatez resulta de esa ebriedad, ellas van juntas. Y la ebriedad era uno de los pecados más comunes en el tiempo de Pablo. La gente se emborrachaba con facilidad y por eso es que la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, condenan frecuentemente las borracheras. Cuando estábamos en el mundo, acudíamos a eso. Ahora Pablo dice, sean sobrios. Procuren estar siempre sobrios. ¿Por qué razón? Recuerden que el cristiano debe desarrollar en su vida la mente de Cristo. Debe ser luz, debe ser sal, debe ser justo, debe ser ecuánime. Y para hacer todo esto siempre tenemos que tener una mente lúcida. Siempre tenemos que desarrollar en nuestras vidas el dominio propio. Y el dominio propio se pierde cuando el alcohol entra en el cuerpo y causa sus efectos. Allí la persona no puede ser justa, no puede ser ecuánime, no puede reflejar el carácter de Cristo. Usualmente, ¿por qué se embriagan las personas? Bueno, porque quieren apagar, ahogar sus penas o quieren experimentar cierta tranquilidad mental que los lleve al gozo. La Biblia misma dice que el vino produce cierto gozo, solo que es un gozo temporal. Al final, luego que se fueron los efectos del alcohol, nuevamente hay más tristeza y se le acompaña el remordimiento. Eso pasa con las personas que se embriagan. Ahora, Pablo dice, no se embriaguen, sino sean llenos con el Espíritu Santo. Algunos buenos y amados hermanos en la fe interpretan eso como,
No se embriaguen con vino, embriáguense con el Espíritu Santo. Pero no es lo que Pablo dice. Recuerden que ya lo hemos visto. Pablo aquí está presentando contrastes. No roben, sino den. No hablen palabras soeces, sino las que sean de edificación. Una cosa versus otra. En esto dice, no se embriaguen, sino sean sobrios. ¿Sobrios cómo? Llenos del Espíritu Santo. El cristiano es una persona que está llena del Espíritu. Es lo que dice Pablo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Tengan el gozo, pero no el gozo que depende de esos factores externos. El gozo que depende de la presencia del Espíritu Santo en vuestras vidas. Y el Nuevo Testamento insiste en que la vida cristiana consiste principalmente en estar llenos del Espíritu Santo. Y ya lo hemos visto. Somos traídos a la fe por el Espíritu Santo, recibimos el don de la fe por el Espíritu Santo, somos regenerados por el Espíritu Santo, somos unidos a Cristo por el Espíritu Santo, somos unidos a la iglesia por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de adopción. Somos santificados por el Espíritu Santo. La imagen de Cristo se forma en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Un escritor definió la llenura del Espíritu Santo así. Es un estado en el que uno está bajo la dirección del Espíritu de Cristo y es impelido a cumplir su voluntad, para lo cual recibe fuerzas especiales. Dice él, y estoy de acuerdo, la llenura del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento no era una experiencia mística. No fue considerado como algo excepcional para personas excepcionales. La condición suprema para la llenura del Espíritu Santo es la entrega a Cristo y conocer y hacer la voluntad del Señor. Y es algo que se puede desarrollar y sostener con la oración, con el hacer propia la verdad revelada, con la intimidad con otros creyentes y con el uso de los medios de gracia. Hasta aquí la cita. ¿De qué forma somos llenos del Espíritu Santo? Y somos entonces sobrios. ¿De qué manera el cristiano puede ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo es esto de ser lleno del Espíritu Santo? Y es un tema importante porque hoy día hay mucha confusión en la cristiandad actual. Hay algunos que creen que la llenura del Espíritu Santo es algo así como entrar en un estado de trance o emoción donde suprimimos nuestra racionalidad a través de una canción o estribillo repetido frenéticamente, y entonces con el ambiente de la música, de los instrumentos, y la guianza que da el director de la música, suprimimos esa racionalidad y entonces empezamos a sentir y a experimentar un frío o calor en el cuerpo. Y eso es, ya estoy lleno del Espíritu Santo. Bueno, la Biblia por ninguna parte dice que eso es ser lleno del Espíritu Santo. Les voy a explicar a partir de este texto cómo somos llenos del Espíritu Santo, y con ese fin les animo a ir al texto paralelo a este texto que está en Colosenses 3:16. Creo que en la introducción a toda la carta decíamos que la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses son como dos cartas gemelas. Prácticamente ellas desarrollan los mismos temas y en el mismo orden. Obviamente que en cada una Pablo tiene un énfasis especial, pero este texto que estamos viendo tiene un texto paralelo en Colosenses 3:16. Y Pablo dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que tanto en Efesios 5:18 como en Colosenses 3:16 Pablo habla de un efecto que viene de una causa. ¿Y cuál es? Bueno, dice Pablo,
cantando salmos, cantando himnos y cánticos espirituales. ¿Y cuál es el efecto? Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y Pablo le llama en el otro texto la palabra de Cristo en Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia. Cantar salmos, cánticos, himnos en Colosenses se le llama la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Cuál es el efecto? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Si estamos llenos de la palabra de Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Mis palabras son ¿qué? Son espíritu y son vida. Esa es la razón por la cual Pablo, cuando habla de estar llenos del Espíritu Santo, lo pone en términos de estar llenos de la palabra de Cristo. No se trata solamente de que leo 3 capítulos diarios de la Biblia sin meditarlos ni obedecerlos, porque quiero leer la Biblia completa en un año. No, es que leo la palabra de Cristo, medito en la palabra de Cristo y obedezco la palabra de Cristo. Y entre más eso pase en mi vida, más lleno estoy del Espíritu Santo. Que soy lleno del Espíritu Santo cuando escucho atentamente y con corazón obediente la palabra de Cristo, sin reproche alguno, sin cuestionarla. Entonces, esa palabra que es la palabra del Espíritu, el Espíritu Santo fue quien inspiró la Biblia. La Biblia es la palabra del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que más habla, lo que más desea el Espíritu Santo? Que estemos llenos de la palabra que Él dio. Cuando estamos llenos de la palabra que Él dio, estamos llenos de Él. Estamos llenos de Él. Obviamente que esto implica lectura de las Escrituras acompañada de oración. Que cuando venimos al culto, yo asumo mi responsabilidad cristiana y oro. Oh Dios, permite que la predicación de hoy me edifique, me llene. Quiero ser obediente. Y el resultado, entonces, es una vida llena del Espíritu Santo. Recordemos, toda la vida cristiana es una vida en el Espíritu. Sí. Pablo en Gálatas 3:2 dice que uno no puede ser cristiano sin tener al Espíritu Santo. El que no tiene al Espíritu Santo no es de Cristo. En Romanos 8:9 dice que tener el Espíritu de Cristo es pertenecer a Cristo. En Gálatas 5:16 Pablo dice que la vida cristiana es una vida en el Espíritu Santo. En Romanos 8 versos 1 al 4 él dice que lo que la ley no pudo alcanzar para nosotros, el Espíritu Santo nos lo da cuando aplica la obra de Cristo. Y en Efesios 4:30 ya hemos visto que la vida cristiana es una lucha entre la carne y el Espíritu Santo lleva al cristiano a mantenerse en esa lucha constante. Hermanos, hermanas, deseo terminar con unas aplicaciones, pero antes de estas aplicaciones, y esto, bueno, creo que forma parte de las mismas, quiero que recordemos algo que nos dice Pablo aquí, que somos más y más llenos del Espíritu Santo y somos más sobrios y somos más sabios, cantando salmos, cantando himnos y cánticos espirituales. Es decir, que nuestras conversaciones estarán saturadas de la palabra de Dios. Y quiero hacer aquí una corrección porque hay unos que lo interpretan primariamente así. Pablo aquí no está dando instrucciones para el culto. Él no está hablando aquí de la música en el culto cristiano. Él no está dando aquí instrucciones para la liturgia. ¿De qué habla Pablo? De la vida diaria.
de la vida diaria. Él no habla, si bien es cierto, y entendemos por el resto de las Sagradas Escrituras, que en el culto lo que debemos cantar es eso, salmos, himnos y cánticos. Aquí Pablo no habla sobre ese tema, sino que él dice, niño, joven, adulto, anciano, que has puesto tu fe en Cristo. Que esa llenura, ese desbordamiento de la presencia del Espíritu Santo y del gozo y la sabiduría celestial se manifiesten en tu vida, en tu conversación diaria. Y que tu conversación diaria esté inundada de la palabra de Dios, especialmente inundada de los salmos, de los himnos y de los cánticos espirituales. ¿Qué es lo que canta el incrédulo? Este mundo, esta vida tan miserable que me ha tocado. Mira que estábamos recuperándonos de la pandemia y ahora a esos rusos se les dio por invadir a Ucrania y se nos va a subir el triple 15 y los abonos y otra vez la papa se va a poner más cara. Oh, qué vida tan miserable, ¿cuándo se acabará? Esos son sus cantos. O sus cantos son obscenos. En el caso del cristiano, su conversación, su canto es de acción de gracias. Como luego Pablo dice, dando gracias a Dios en todo. Y eso lo hace usando el lenguaje bíblico. ¿A qué se refiere aquí con los salmos? ¿A qué se referirá Pablo con los salmos? Bueno, se refiere a los salmos que están en el libro de los salmos y salmos que están en otra parte. Los salmos, como hemos visto los miércoles, expresan la respuesta del creyente a todas las experiencias que uno tiene en la vida. No sé si han hecho la continuidad, si no han podido estar un miércoles, que sé que buena parte de los que están aquí hoy no nos acompañan los miércoles, les animo para que puedan estar en el culto de oración. Pero si no lo ha hecho, les animo para que entre al internet y escuche cada predicación. Usted se va a dar cuenta que los salmos tocan todas las experiencias de la vida del cristiano en esta vida. Y cómo el piadoso responde alabando a Dios y confiando en Dios en medio de cualquier circunstancia. Eso es a lo que se refiere Pablo. Usa los salmos para que tu lenguaje, el lenguaje del sabio, del sensato, del sobrio, refleje la soberanía, la voluntad y la bondad de nuestro Dios. Luego Pablo habla de los himnos. Los himnos, es muy posible que con este término himno se refiera a algunos salmos, y no directamente a los himnos que cantamos hoy, sin decir que los himnos que cantamos hoy no estén bien. Es posible que himnos se refiere a alguna categoría dentro de los salmos. Recuerden que los himnos no se cantaron mucho dentro de la iglesia, sino luego del siglo XVII, fue cuando empezaron a cantarse, y no con pocas luchas o controversias, pero al final se aceptaron porque los himnos son composiciones cristianas que reflejan la doctrina nuevo testamentaria de una forma más clara y son aceptados hoy. Y los cánticos espirituales es posible que también se refieran a alguna categoría de salmos o también algunos de los cánticos que los primeros cristianos cantaron en respuesta a la obra de Cristo. Pero sea lo que sea, lo que Pablo está diciéndote es: hijo de Dios, hermano, creyente en Cristo, que la llenura del Espíritu se refleje en lo que tú cantas y en lo que tú hablas todos los días. Que me dio COVID, hay un salmo en mi boca, hay un himno, hay un cántico, no hay una queja.
que me nació un hijo. Hay un salmo, hay un himno, hay un cántico. Que veo un hermoso amanecer. No me concentro en el amanecer, me concentro en aquel que nos da ese hermoso amanecer, que es Dios. Hay un salmo, hay un himno, hay un cántico. Que Rusia invade a Ucrania. ¿Qué hay en mi boca? Hay un salmo, hay un cántico, hay un himno. Que se me murió un familiar amado. ¿Qué hay en mi boca? Un salmo, un himno, un cántico. En todo estoy agradecido con Dios. Y concluyo con ese texto: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre o por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hago esto, hermano, entonces he dejado de ser un necio, un ebrio, y tengo la sabiduría celestial y el gozo que permanece para siempre. Hermanos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, ¿cuál es la principal lección que hemos aprendido hoy? Que el Hijo de Dios es sabio y sobrio. Que el Hijo de Dios es sabio porque aprovecha bien el tiempo en todas las cosas que sirven para nuestra edificación. Y esto implica varias cosas. Implica revisar a qué le dedico yo más tiempo. Por ejemplo, ¿cuáles son mis diversiones? ¿Cuánto dura mi tiempo de ocio? ¿Cuánto tiempo le dedico a esas diversiones? ¿Cuáles son mis lecturas? ¿Qué leo? ¿Qué es lo que veo por el internet? ¿Qué es lo que veo por la televisión? ¿Cuál es el tema frecuente de mis conversaciones? Recuerden, podemos estar despreciando la gracia de Dios cuando usamos mal el tiempo que Dios nos da en esta vida corta. Una persona sabia y sobria es aquella que administra bien su tiempo, como si hoy fuera el último día. Pensemos, yo sé que el tema de la muerte no nos gusta mucho, pero recordemos que la Biblia dice que es mejor estar en la casa del luto que en la casa de la fiesta, ¿no? Del banquete. ¿Por qué es mejor ir a la casa del luto? Porque en el luto, cuando veo al muerto, me recuerda algo: voy a morir. Mi vida no es eterna en esta tierra. Voy a morir. Pensemos, usted hoy, luego de terminar el culto, Dios quiera que no sea así, empieza a sentirse mal. Va donde el médico, lo hospitalizan, le hacen los exámenes y el médico dice: mire, váyase para su casa, porque con usted ya no se puede hacer nada. Es más, de esta noche no pasa. Se ha muerto. Hoy es su último día. ¿Qué haría usted? ¿Cómo usaría su tiempo? ¿Cómo usaría su tiempo respecto a su esposa o esposo? ¿Lo amaría más? ¿La amaría más? ¿Discutiría con ella su última discusión? ¿Qué haría con sus hijos? ¿Los dejaría ver televisión hasta que se duerman y no se preocuparía por su alma, ni por sus estudios, ni por cómo van a quedar ellos en este mundo? Yo creo que no. Yo creo que si supiéramos que hoy es nuestro último día, oraríamos más, leeríamos la Biblia más, amaríamos más al esposo, a la esposa, a los hijos. Buscaría reconciliarme con aquellos con los cuales he tenido inconvenientes. Eso es ser sabio. Eso es ser sabio. Y finalizo ya sí, preguntándote esto: ¿de qué estás lleno? ¿De qué estás lleno?
de la ebriedad que producen los placeres, filosofías, entretenimientos y cosas de este mundo? ¿O estás lleno del Espíritu Santo? Y dependiendo de lo que estés lleno, te diré cuál es la eternidad que te espera. Los ebrios, los necios e insensatos son los que están llenos de las cosas de este mundo. Y les espera la condenación eterna. Están bajo la ira de Dios. Pero los que están llenos del Espíritu y cada vez se llenan más de la palabra del Espíritu y del Espíritu mismo, a ellos les espera la vida plena, la vida eterna. Y en esta tierra, tienen el gozo que no se los quitará nunca nada ni nadie. Amigo, tú estás lleno de las cosas de este mundo, de las conversaciones de este mundo, de las groserías de este mundo. No estás lleno del Espíritu y tú lo sabes. Pero hoy te quiero decir que lo primero para ser lleno del Espíritu es poner la fe en Cristo, es venir a Cristo. Solo los que están en Cristo pueden ser llenos del Espíritu Santo. Dios te ha hablado hoy y te ha mostrado las dos realidades, las dos clases de personas que hay en este mundo. Y tú estás del lado de los malos, de los necios, los insensatos, los ebrios. Pero yo no tomo alcohol. Sí, pero estás ebrio de las cosas del mundo y no puedes pensar lúcidamente. Ven a Cristo, arrepiéntete delante de Él, confiesa tus pecados, reconócelo como el Salvador y Señor de tu vida. Lee su palabra, congrégate, búscalo, serás lleno del Espíritu y de luz y verás las cosas distinto a como las ve el mundo. Hermano, seamos llenos del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te damos gracias por tu amor y tu bondad y por tu palabra expuesta en este día. Yo te ruego, oh Dios, que conviertas a los necios, insensatos y ebrios del mundo que nos escuchan hoy y que santifiques y llenes de tu Espíritu a los sabios y sobrios, a los que han sido redimidos por Cristo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.